Bueno, resulta que este mes, para los que no saben, en la iglesia se manejan por meses temas, ¿cierto? Entonces el mes pasado fue el mes de la procedencia. La ley de la procedencia era algo muy chévere, ¿cierto? Que era de dónde veníamos. ¿De dónde viene usted? Si le pregunto a usted de dónde viene, por ejemplo a Daniel, Dani, ¿tú de dónde vienes? ¿Tú de dónde vienes? De Dios. Pero es que Dani es de acá de la iglesia, entonces él ya sabía, ¿cierto? Pero normalmente cuando a nosotros nos preguntan de dónde venimos, nosotros decimos que de Pereira, que de Medellín, ¿cierto? Pensamos automáticamente de dónde nacimos, ¿cierto? Resulta que nuestra procedencia, hablamos el mes pasado, tiene que venir del reino, ¿cierto? Si nosotros amamos a Dios, de allá viene nuestra procedencia. Y ya pasamos al mes de la precedencia. Para los que no saben qué es precedencia, es cuál es mi prioridad en la vida, cuál es mi prioridad en mi vida. Entonces, ¿cuál es el primer lugar? Y hablábamos de que nosotros en ese primer lugar ponemos a muchas personas, ¿cierto? Ponemos al papá, a la mamá, al amigo, ponemos a mucha gente en ese primer lugar. Pero resulta que nuestra precedencia debe de ser Dios. Nuestro primer lugar lo debe de ocupar Él. Cuando Él ocupa nuestro primer lugar, las demás cosas vienen por añadidura. Amén. Bueno, entonces para esta prédica, ya dándoles ese contexto, le puse como título ¿qué estoy reflejando? Yo quiero que ahí donde usted está se pregunte ¿qué está usted reflejando? Ahí donde está, vamos a leer, les voy a leer un texto que dice: a lo que tú le des prioridad en tu vida es lo que te dará fruto sobrenatural y una cosecha extraordinaria. Solo te funcionará aquello a lo que le has dado preeminencia. Su prioridad va a estar en eso que usted tenga en ese primer lugar, ¿cierto? Y a eso usted le va a dar importancia. Entonces, si usted le da importancia a sus amigos, ahí va a estar su prioridad, ahí va a estar la importancia, ¿cierto? Si usted le da esa prioridad a su hermano, pues ahí va a estar su importancia, entonces usted va a hacer lo que esa persona le diga, ¿cierto? Pero si nuestra prioridad es Dios, pues nosotros vamos a hacer lo que Dios nos diga, ¿cierto? Les voy a leer esto que dice: la ley de la precedencia exige que algo personal muera primero. Descubrirás que hay personas luchando con el llamado y en el ministerio. Llevan muchos años, no dan fruto y muchas veces la pregunta es, ¿por qué no tengo resultado? Muchas veces hemos hecho cosas en nuestra vida y nos preguntamos, ¿por qué no nos sale? ¿Por qué no nos surge? ¿Por qué esto que estoy haciendo no me funciona? Pero resulta que a veces nosotros hacemos las cosas por nuestra propia voluntad. Cuando nosotros verdaderamente conocemos a Dios, empezamos a tener un cambio en nuestras vidas. Entonces nosotros ya no nos movemos como nos movíamos antes. En nuestra vida debe haber un cambio. Y cuando nosotros tenemos ese cambio, pues cuando vamos a realizar algo, le preguntamos a Dios si lo hacemos, si no lo hacemos, y eso que Dios nos direccione es lo que nos va a dar resultado. Pero cuando nos dejamos llevar por nuestra propia voluntad, hacemos lo que queremos y después no nos da resultado. ¿A quién es la primera persona que culpamos? A Dios. Pasa algo en nuestra vida y decimos, no, es que Dios me eligió como su guerrera y Él no quiere que yo prospere en este ámbito de mi vida. Abrimos un negocio sin preguntarle y después quebramos y decimos, no, esto no me dio resultado, Dios no está conmigo, Dios a mí no me escucha. Pero en realidad nunca nos acercamos a preguntarle si verdaderamente Él estaba ahí, si verdaderamente eso era lo que teníamos que hacer. Ejemplo, Daniel abre una escuela de fútbol, ¿cierto? Por su propia voluntad, ¿cierto? Voy a poner los dos ejemplos. Daniel está estudiando, es profesional en ciencias del deporte, abreviadamente profesor de educación física. Y abrió su escuela de fútbol, pero no le preguntó a Dios. Y resulta que Dios no quería que abriera una escuela de fútbol, sino que Dios quería que él trabajara en un equipo profesional, ¿cierto? Vamos a poner ese contexto. Y aunque normalmente Dios quiere que abramos empresa, pero es un ejemplo.
Y él abrió su escuela y no le empieza a dar resultado, casi no van niños, está gastando más de lo que verdaderamente está recibiendo y no le da y no le da y no le da. Y él le dice, Dios, ¿pero por qué? Si yo voy a la iglesia, yo escucho tu palabra. Y les voy a decir el por qué, porque él no le preguntó a Dios si tenía que abrir la escuela de fútbol o primero tenía que irse para un equipo profesional, aprender de cómo funcionaban las escuelas de fútbol para después abrirla. Porque él dijo, no, ya me gradué, ahora mi escuela de fútbol, eso es así, esas. Verdaderamente me capacité para abrirla. Entonces no nos da resultado y siempre culpamos, no es que Dios no quiere que yo crezca, es que Dios no quiere que yo haga las cosas. Dice, porque no puedes tener avances importantes hasta que no pongas el reino y el llamado primero que tu vida. El llamado no puede ser tu hobby, el llamado no puede ser tu alternativa. Por eso, el hacer discípulos nunca se les llamó la gran opción, se llama la gran comisión. Cuando Jesús vino a morir por nosotros, solo una cosa nos dejó, que fue hacer discípulos. Pero muchas veces creemos que el hacer discípulos es salir a la calle y orar por una persona. Normalmente siempre elegimos a los indigentes porque son los que no nos hacen preguntas. O a los más pequeños porque es que no, es más fácil contarles la historia de David, orar por ellos y ya me salí. Pero verdaderamente hacer discípulos, si usted ve en la Biblia cuánto tiempo andó Jesús con sus discípulos, cuánto tiempo los capacitó. Y aplica para todo. No nos capacitamos, pero queremos hacer cosas y abrir cosas. Por eso nunca se les llamó la gran opción, porque no tenemos una opción de elegir. Fue algo que Él nos mandó a hacer. Pero el hacer un discípulo es usted estar ahí constante con esa persona. Ahorita que estamos en inmersión, Cami es mi líder. Y Cami está ahí constantemente. Claro, ambas nos apoyamos, pero Cami lleva un semestre más. Entonces ella siempre está ahí como, venga, no haga esto así, hágalo así. Y así más o menos es hacer un discípulo. Usted irlo direccionando, no vea, no haga esto así, porque no oramos, porque no hacemos esto. Por eso nunca fue una opción hacer discípulos. Y nosotros nunca hemos querido pagar el precio. El domingo el pastor decía algo que nos pareció muy gracioso y hemos recochado con eso esta semana. Y es de la canción, yo no sé qué tenía Daniel. Y en una clase lo hablamos con mi profe favorita. Y nosotros decíamos, bueno, ¿qué tenían ellos que la sombra de Pedro sanaba, cierto? Qué cool que yo pasara y que un paralítico se levantara. Pues sería algo asombroso, ¿cierto? O que Tata, que es médico, está en el hospital y ella pasara y ya todos se aliviaran y todo. Muy cool, muy brutal, ¿cierto? Pero nosotros no queremos pagar el precio. Esas personas, esos discípulos, pagaron un precio. Se negaron a sí mismos. Tomaron su cruz y lo siguieron. Pedro tenía esposa, tenía familia, tenía un trabajo, pero él se encargó del reino y Dios se ocupó de las demás cosas. Amén. Y les voy a decir qué tenían estas personas. Les voy a leer esto que dice, los frutos del Espíritu es uno, carácter, y ese carácter se manifiesta con unas señales claras y definidas, conocidas como los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu también son el resultado de un proceso de santificación y consagración. El primer punto que les voy a tocar es el carácter. Para los que no saben qué es el carácter, yo le pregunté a mi primo San Google y dijo que es un conjunto de cualidades o circunstancias propias de una persona que le distingue por su forma de ser y de obrar. Todos nosotros tenemos un carácter, ¿cierto? Entonces uno dice, no, es que yo tengo un carácter impulsivo, yo me dejo llevar por esto, por aquello. Pero resulta que cuando nosotros llegamos a Cristo, nuevas criaturas, las cosas viejas, y aquí todas son hechas, las cosas viejas pasaron.
La Camila impulsiva, celosa, tóxica, yo no sé, ya no es cuando conoce a Dios. Esas cosas viejas se dejan atrás y empezamos a tener ese carácter que tuvo Jesús. Porque nosotros, como hijos de Él, que lo vemos en la procedencia, si nosotros venimos de Él, tenemos que parecernos a Él. Mire que acá dice, es las cualidades o circunstancias propias de una persona que le distinguen por su forma de ser y obrar. Mi forma de ser y mis acciones deben ser parecidas ¿a quién? A mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mi mejor amigo. No, tiene que ser igual ¿a quién? A Jesús. Dice, el carácter y el fruto son el resultado de un proceso. Hablábamos algo, toda esta semana he estado trabajando en este tema porque se supone que era para el domingo, pero Dios todo lo tiene planeado, amén. Y esta semana Él me ha estado hablando durante las clases mucho de esto, y a veces nosotros entramos en un proceso o entramos en el desierto, no porque estemos en pecado. Los pastores estuvieron enfermos, ¿cierto? Tuvieron una dificultad, tuvieron una enfermedad, pero no quiere decir que, ay no. Lo primero que dice el religioso es, ay, yo creo que el pastor engañó a la pastora y por eso están tan enfermos. Ay, no, yo creo que es que el pastor y la pastora cogieron los diezmos y se fueron a romper. Y no me invitaron, mentiras, no. Pero lo primero que pensamos es que la persona está en pecado, ¿cierto? Pero resulta que no, muchas veces no es así. O sea, nuestras decisiones tienen consecuencias, pero muchas veces eso no funciona así. Dios nos mete en ese proceso o en ese desierto porque nos quieren enseñar algo, porque quiere formar algo en nosotros. Nosotros en este momento estamos en inmersión y créanme que formar el carácter es muy duro, demasiado. Camila, yo soy muy orgullosa, era muy orgullosa, era muy orgullosa. Y a mí, algo que me sacara de quicio era que me gritaran, porque mis papás nunca me gritaron. Que yo recuerdo, mi papá solo me ha gritado como 4 o 5 veces en la vida. Pero a mí no me gusta que me griten. Yo digo, si me habla normal, yo también entiendo. Pero resulta que eso pule mi orgullo y me enseña a que a veces el callar es contado como qué. A veces el necio es contado como sabio aun cuando calla. Y yo quiero que usted se ponga en los zapatos de Jesús. ¿Cuántas cosas a él no le dijeron? ¿Cuántas cosas a él no le gritaron? ¿Y él qué hacía? Se quedaba callado y seguía. Y oraba por ellos. Nosotros no. Este me dijo eso, pues yo voy a ir más potente. Daniel no me saludó el domingo, pues entonces yo no lo vuelvo a saludar nunca. Y cuando él me hable lo voy a ignorar. Juan David llegó y saludó primero a María Camila, yo no lo voy a volver a hablar. Yo me voy a indignar. Eso todavía no la cambié. Mentira. ¿Cuántas cosas no pasó Jesús y cómo era su carácter? Dice, el proceso es una serie de acciones o pasos tomados para lograr un fin en particular. Dios utiliza los procesos para nuestra santificación y madurez espiritual. A veces queremos llegar a la madurez espiritual sin haber pasado por el proceso. Israel quería llegar a la tierra prometida sin haber pasado por el desierto. Y algo que nos dijeron esta semana, que nos ayuda para complementar la prédica, es de ti, Dios te mete en el proceso, Dios te mete en el desierto, pero de ti depende cuánto tiempo dures ahí. De ti depende cuánto verdaderamente quieres estar en ese desierto. ¿Ustedes creen que Dios tenía para que Israel durara 40 años en el desierto? No. Porque estaba muy cerca.
Pero ellos fueron los que hicieron que ese tiempo se alargara, porque no quisieron aprender, porque solo renegaron, porque decían, no, es que en Egipto estábamos mejor. Y muchas veces eso nos pasa. Dios nos dice, entrégame esto, que te voy a dar esto, que es más grande, más bueno. Pero no, yo me quiero quedar con esto. Dios me dice, entrégame a tu hermano, a tu mamá, a tu papá, que yo voy a trabajar y a orar con ellos y tengo promesas para ellos y las vas a ver cumplidas. No, yo no lo quiero soltar. Dios me dice, entrégame tu moto, tu carro, tu... No, pero es que ¿cómo? ¿Y en qué me voy a mover? Pero resulta que él le quería dar una camioneta, una Toyota Prado 2024. Pero nosotros queremos seguir con el Mazda 323. Entonces, nuestro carácter debe de ser como el de Jesús. Antes de pasar al siguiente punto, quiero leerles que algo que escribí que es, debemos ser procesados y perfeccionados. Los frutos del Espíritu aumentan el valor y la calidad del cristiano. Son regalos valiosos que superan por mucho todo lo material. Nuestro carácter es formado cuando nosotros hacemos el siguiente punto que es el corazón. Dani decía en una prédica que si Dios le pedía la moto, él se la daba. Que si Dios le decía, entrégame, no sé, a Tatiana, él se la entregaba. Tati, sí, él la entrega así. Si Dios le decía, haz esto, él lo hacía. Lo que Dios le dijera que lo entregara, él lo iba a entregar. Y Dios nos pide el corazón y nosotros no se lo entregamos. Algo tan fácil como el corazón. En este momento yo quiero que usted piense cómo está su corazón. Y mientras usted piensa eso, vamos a Proverbios 4:23. Cuando estén ahí me dicen amén. Dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Por qué Dios quiere que le entreguemos nuestro corazón? Porque de él mana la vida. Pero resulta que nosotros decimos, ¿cómo así que de él mana la vida? Y yo decía, pues madre, ¿cómo así? Y le preguntaba a Dios, y esta semana estábamos en clase con el pastor Romey, y Dios justo en él puso las palabras que yo estaba buscando, y es que la vida es Jesús. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea que en mi corazón debe de estar Él. En mi corazón debe de habitar Él. Él en su palabra dice que Él está a la puerta y llama. Que si alguno oye su voz y abre la puerta, Él entrará y se sentará con usted. Pero a veces no queremos abrir esa puerta. Porque entregarle el corazón duele. Porque que Él derribe todas las paredes que hemos puesto duele. Porque que Él te diga, entrégame a tu hermano, entrégame a tu novio, entrégame a tu amigo, entrégame a tu mamá, a tu papá, duele. Porque nos cuesta aceptar la voluntad de Él. Además ahí dice, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Esto lo hablábamos en el devocional y cuando nosotros somos unas nuevas criaturas y Jesús habita en nosotros, de nuestra boca ya no pueden salir cosas negativas. Y recuerden que esta prédica o esta palabra primero me habla a mí, me confronta a mí. Y yo hablaba con los muchachos en el devocional y les decía, muchas veces nosotros somos muy negativos. Nos pasa algo y más que
Yo soy la más salada, no me voy a morir. Me enfermé y me dio esto, no. Yo creo que tengo lo más grave. Tati, dígame una enfermedad así grave. Cáncer. Usted le dolió el estómago, le dio un retorcijón horrible, su abuela acaba de morir de cáncer y usted lo primero que dice es, yo tengo cáncer. Se levantó un día, durmió mucho, se levantó lagañoso, veía borroso, no me va a quedar ciego. Y uno tiende a ser muy negativo. Yo tendía a ser muy negativa. Pero cuando uno entiende que su presencia es Él, empieza a cambiar lo que sale de mi boca. Es más, así con mi abuela en su proceso aprendí que así usted tenga cáncer, de su actitud depende de usted cuánto dure. De Dios obviamente porque tiene la última palabra, pero también de su actitud. Si usted se echa a la cama a morir, pues se va a morir rápido. Pero si usted se levanta, hace, va allí, va allá, por mucho dolor que usted sienta, por mucha cosa que usted sienta, la actitud va a hacer que el proceso sea diferente. Por eso los quiero dejar con esta pregunta: ¿cómo está mi corazón? Ahora pasemos al siguiente punto, que es muy importante: la mente. ¿Cómo están mis pensamientos? Yo quiero que vayamos a Efesios 4:23. Dice 4:23, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Muchos tenemos tentaciones, tenemos pensamientos, pero resulta que cuando yo entiendo que mi precedencia es Él, dice, renovados en el espíritu de nuestra mente. Lo que yo pensaba, lo que yo creía antes, ya no va. ¿Por qué? Porque nosotros nos tenemos que vestir del nuevo hombre, tenemos que empezar a pensar en la justicia, en la santidad y en la verdad. Cuando nuestros pensamientos están alineados con Él, de nuestra boca no van a salir cosas negativas. Amén. Y ahí mismo, más adelantico de Efesios, en Filipenses 4:8, se los voy a leer rápidamente, que dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en eso pensad. Dios nos dice, Jesús nos dice en qué debemos pensar. En todo lo bueno, en todo lo verdadero, en todo lo que es puro, en todo lo que es justo. Entonces cuando vengan esos pensamientos de yo me quiero matar, no, es que yo no sirvo para nada, automáticamente, si su precedencia es Él, sus pensamientos empiezan a cambiar. Su mentalidad empieza a cambiar. Y aún más cuando su corazón y su mente están alineados, empezamos a verdaderamente caminar como caminó Él. Y a verdaderamente empezar a tener ese carácter que tuvo Él. Y el último punto es frutos y testimonio. Antes de leerles los otros puntos, les leí algo que es: los frutos del Espíritu aumentan el valor y la calidad del cristiano. Son regalos valiosos que superan por mucho todo lo material. Vimos en tiempos donde se le da importancia a lo físico, lo estético, lo llamativo, lo importante, lo costoso. Estamos en un mundo donde se le da más importancia a las cosas materiales que a lo que verdaderamente usted tiene en su interior. Piensa en la persona más rica. Y si usted ve a la persona más rica, siempre sufre depresión. Y uno dice, pucha, ¿pero por qué? Si tiene plata, vaya a viaje, yo no sé, salga con amigos. Son las personas más solas, porque nuestra vida y nuestro corazón siempre está en esa constante búsqueda de Dios, tratando de llenarla con cosas que no lo van a llenar. Los frutos son el resultado de la transformación
La transformación debe ser la evidencia de la conversión. Cuando verdaderamente usted fue renovado, se va a reconocer por sus frutos, porque sus frutos ya no pueden ser los mismos. Que es que Susan era muy mal geniada, muy desesperada. No, es que Susan, Dios mío, cuando verdaderamente nosotros estamos en Cristo y somos nuevas criaturas y empezamos a caminar como Él caminó, pasa lo que dice Gálatas 5:22, porfis. Vamos allí. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Cuando nosotros decimos que somos nuevas criaturas, nosotros nuestra carne la crucificamos, ¿cierto? Entonces nosotros ya no pensábamos como pensábamos antes. Ya Susan pasa de ser una persona desesperada, impaciente, a ser una persona paciente, que espera. Y el cambio no es de la noche a la mañana. Algo aprendí con esta semana. Bueno, no, esta semana se ha aprendido mucho. Pero aprendí a que a veces uno debe de callar y decirle, Dios, ayúdame a ver a esta persona como tú la ves, porque si no te la mando para el cielo. En vez de yo irme a poner a alegar con la persona. Uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, ni para que a uno le caiga bien todo el mundo, ¿cierto? Pero cuando nosotros somos nuevas criaturas, aprendemos a ver a esa persona con amor, como Dios la ve, porque Dios a todos los ama. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estamos en Cristo, se nota nuestro amor, nuestro gozo, nuestra paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe. Empezamos a reflejar otros frutos diferentes. Y ahí es donde las personas empiezan a decir, ¡ay! Allá le lavaron el cerebro. No, ya, nos cambiaron, nos la cambiaron. ¿Qué es esto? Le lavaron el cerebro, una cosa, la otra. Y sí, gracias a Dios nos lavaron el cerebro. Porque si no, ¿dónde estaríamos en este momento? Porque si no, ¿qué pasaría por nuestra vida en este momento? Cuando nosotros estamos aquí, se nos olvida verdaderamente de dónde Dios nos sacó, de cómo estábamos. Y nosotros tenemos que constantemente recordar de dónde Él nos sacó y lo que debemos reflejar para llegar a otras personas. Porque muchas veces de donde Él nos sacó, nosotros mismos arrastramos a mucha gente. Y cuando estamos aquí nos olvidamos que arrastramos a mucha gente a donde nosotros estamos. Amén. Dice, los frutos son evidencia del resultado del proceso en el corazón, la mente y el espíritu. Todo va conectado. Y el último punto que les dije fue el testimonio, que dice, se basa en la vivencia de las escrituras, más allá de la opinión humana y personal. Contra los frutos de Dios no hay ley. Esto quiere decir que no hay regulación en el sentido de uso, volumen o cantidad. Para los frutos de Dios no hay ley. Dios no estableció cuánto usted debía amar a una persona. Dios no estableció cuánta paciencia usted debía tenerle a esa persona. Dios dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Dios solo dijo eso. Y a veces, cuando nos desesperamos con una persona, aprendí eso y es a callar, a saber que me dio ira eso, porque en la Biblia dice airaos, pero no pequéis. Claro, me dio ira con esa persona, pero yo voy y le digo, Dios, me dio ira por esto, esto. O me dolió que esta persona hablara de mí, o me dolió que esta persona dijera esto de mí. Y mi frase favorita esta semana es que Dios le pague conforme a sus obras. Y me la enseñó mi profe favorita. Brenda, eres mi profe favorita.
Eh, tenemos que dejar que verdaderamente Dios tome el control de nuestras vidas. Cuando entendemos nuestra precedencia y le damos esa prioridad a Él empieza a orar y Él se encarga de todo lo de nosotros e inclusive de esas personas que nos hirieron, tomar venganza, ¿cierto? Bueno, no venganza porque Él no es vengativo, pero digamos lo que Él se encarga de esa persona. Porque cuando nosotros somos hijos de Dios, Él nos cuida y nos protege. Si nuestros padres terrenales nos cuidan y nos protegen, cuanto más Dios. Amén. Entonces, les quiero recordar ya para finalizar y para que oremos los 4 puntos y son carácter, corazón, cómo está su corazón, la mente, cómo están sus pensamientos, frutos y testimonio. Cuando nosotros tenemos todas estas 4 cosas compenetradas, empezamos a tener esa precedencia y a darle esa importancia que Él tiene en nuestras vidas. Amén.